Cafeteros, una particular mirada del arte y la cultura. El programa Cafeteros nace como una aproximación al erotismo y la cultura integrado en el diario vivir. Dejo con ustedes a los cafeteros. Es momento que comencemos con el programa de hoy y compartamos con nuestra audiencia el tema a tratar, el cual es el proceso de escritura en el creador César Fuenzalida. Pero antes, quiero leerles algo, una breve descripción sobre el proceso creativo en la literatura. Se concibe la escritura como un instrumento de reflexión y análisis. También puede describirse como una ilusión autorreferencial más que como una imitación de la realidad, constituyéndose cada obra literaria como una metáfora en su relación con la realidad de un mundo incompleto. El escritor César Fuenzalida es periodista, conductor de televisión y radio, pero también es escritor y poeta, que lleva ya 2 libros publicados. El primero de ellos indagó en el género poético la temática del amor perdido, de las ausencias. Lleva por título Eco de dos almas, en donde trabaja con la ilustradora Macarena Marín Contador. Y en el segundo libro incursiona en el cuento, donde trabaja ahora con varios ilustradores chilenos y extranjeros. El libro se llama Delirios y Sombras. Bienvenido al programa Cafetero, César. ¿Cómo están a todos? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. La primera inquietud, César, tu biografía habla que eres periodista, locutor, panelista, conductor y columnista en varios medios, ya sea escritos, de radio y televisión. Pero aquí en específico, lo que nos interesa conocer es cómo te integraste al mundo literario poético. La verdad fue bien extraño cómo ingresé al tema de la escritura. Empezó desde que era bien joven, cuando tenía como, no sé, yo creo que unos 14, 15 años. Empecé a escribir, que tenía cosas en un cuaderno. Le empecé como a garabatear, decía yo en esa altura. Y ahí empecé a escribir esos escritos y estaba un poco perdido en realidad. Y como a los 16 años me decidí, dije ya voy a publicar esto en un blog. En ese tiempo, tengo 30 años, hace como 15 años atrás. Los blogs estaban como recién saliendo a flote. Entonces el blogspot que tengo yo era como poco movido en ese entonces. Yo solo publicaba para que las cosas no se perdieran. Siempre he pensado que la digitalización de los contenidos le dan más durabilidad. Entonces muchos los perdí en el proceso, muchos libros en libros o cuadernos que boceteaba, boté también en el camino que iba creciendo. Y ahí empecé como a darme cuenta que podía empezar a escribir y que las cosas que estaban en el blog de una u otra forma la gente estaba llegando a ella, como que estar en la web me permitía estar en contacto con gente que yo no conocía claramente. ¿Y cómo fue tu formación poética? O sea, ¿asististe a algunos talleres o fue autodidacto? Nada, de hecho he tenido algunas diferencias con parte de nuestro equipo de producción porque muchos me dicen a veces, oye, tenés que tomar algún curso y eso. Y la verdad, como siempre, de hecho en el primer libro, que es más poético como tú lo decías, Eco de dos almas, la editorial Fuga fue la que como que nos enmarcó un poco en ese espacio, pero en realidad tampoco está en la métrica mucho de la poesía. No hay casi nada de cacofonía, creo que en un par solamente. Entonces escribo un poco, dejo que salgan un poco las ideas que tengo dando vuelta y les voy dando forma en el camino. Muchos escritos de los que están en ambos libros tuvieron procesos que se fueron disolviendo, procesos que se fueron rearmando y muchos también fueron surgiendo desde ese mismo proceso, de un punto en que yo pensé que una historia o que un relato iba hacia un lado, iba deformándolo y creando otro tipo de historia al final. ¿Cuánto tiempo te demoraste en generar todo este texto de este libro Eco de dos almas? Eco de dos almas yo creo que es un poco el resumen desde esos cuadernitos que yo te decía del colegio, desde cuando yo tenía como 14, 15 años y que se fueron puliendo en el proceso. Y eso, de hecho, esos trabajos están publicados en el blog, algunos no, hay un par que son exclusivos del libro. El resto están ahí en el blog y empezó a tomar fuerza esa idea de publicar cuando llegó Carla Díaz, que hoy día es la productora de mis libros, y se ofreció con muchas intenciones de querer publicar los escritos que yo tenía ahí. Entonces fue como la posibilidad de hacerlo real y de pasarlo de un mundo digital a algo más tangible y potente como era un libro empastado, un libro físico. Ya. ¿Cómo fue el trabajo que hiciste con la ilustradora Macarena? ¿Qué es lo que fue primero? O sea, ¿tú le pasaste los textos completos o cuento a cuento, poema a poema? Los textos estaban en esta página web, en este blog, y Macarena llegó al blog y se empezó a interesar por lo que yo escribía ahí. Y ella me buscó y me dijo que si ella podía dibujar óleos, ella es artista visual y pinta óleos, y me dijo que le gustaba mucho y se sentía como inspirada en los textos. Entonces yo le dije,
o sea, para mí sería un honor que alguien que se dedique efectivamente al arte de manera profesional tome los escritos que yo lo estoy haciendo de manera amateur en el internet y le fue dando más sentido a cada contenido. Y ahí finalmente se produjo el vínculo. De hecho, todos los escritos existen, Macarena los toma, se inspira y pinta, y solo uno, que es el que abre el libro de Eco Dos Almas, es al revés. Ella pintó un óleo de gran tamaño y luego yo inventé el texto. Ya. Dani, ¿querías decir algo? Sí, hola César. ¿Cómo estás? Bienvenido al cafetero. Hay algo que llama la atención a primera vista en relación a los dos libros. Es precisamente uno es color y otro es blanco y negro. Claro. Yo creo que eso es interesante y está marcando también un proceso. Siempre es más atractivo ilustrar en colores que en blanco y negro. El Ecos de Dos Almas, además, le comentaba a Carla, muchas de las ilustraciones son muy, muy buenas, como plásticamente, digamos. Lo que de repente se agradece cuando se trata de pintura o de arte. Y en el caso de Lirio y Sombra, tú trabajas casi con imágenes dentro del cómics, de un estilo bastante libre estéticamente, y con algunas viñetas que están ilustrando contenido del escrito. ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a generar o fue también una impronta de editorial, digamos, a tomar estos estilos? ¿Cómo se provoca Fue bien extraño en realidad ese proceso de ambos libros, en realidad. El primer libro, como lo dices tú, Eco Dos Almas, tiene la potencia de Macarena, esos óleos. De hecho, el libro les quita mucha fuerza, y hay que ser sincero también, ver el óleo en vivo, las medidas que tienen y todas las piezas gráficas que ella trabaja son bastante grandes. Hay una inversión de parte de ella bastante grande también. Así es que la potencia que tiene Eco Dos Almas en ese sentido fue más continua, porque el libro, de hecho, presentamos los escritos en una primera instancia, en una exposición de los cuadros. Y luego de eso logramos lanzar el libro. Entonces se fue dando como una sinergia de trabajo en que ella avanzaba uno, yo después avanzaba al segundo con Eco Dos Almas. Y en realidad fue a color, porque yo sentía que evidentemente Eco Dos Almas tenía que tener el color que tenían los óleos para poder darle vida y darle la potencia que requerían a los escritos, que son mucho más en la métrica quizás de la poesía, como lo decía la editorial. En el caso de Delirios y Sombra, que es mi libro más reciente, efectivamente, ahí nosotros somos 100% autogestionados, por lo tanto ese libro no se enmarca dentro de un proceso editorial, es un proceso absolutamente del equipo que trabajamos, y quisimos salirnos del color justamente para empujar a estos ilustradores a dibujar en estos trazos que dices tú, que hay muchos que se asemejan mucho al cómic, y cómo lograban ellos solamente con dos tonalidades que son contrapuestas en cierta medida, blanco y negro, darle vida y darle potencia a los textos y darle muchas veces sentido. Hay mucho texto que, si uno ve solo las imágenes, permite ahondar digamos mucho más y ahondarse uno mismo, que es lo que yo busco quizás con la lectura y con lo que me han comentado al menos la gente que ha adquirido estos libros. Una de las cosas precisamente que me llamó la atención a mí, es también una postura personal con respecto a la literatura, y que lo hacemos nosotros en nuestras actividades que realizamos ajenos al programa cafetero, de integrar la literatura a otra manifestación, o en la performance o en la danza. Montamos mucha lectura poética con performance de danza, hacemos ese tipo de cosas. Pero también esta integración de la imagen, de una imagen, ya sea pintura, ya sea cómics o fotografía, ¿no es cierto?, y literatura, donde no se trata solamente de ilustrar, que un poco lo que llevé yo acá en algunos de ellos, fundamentalmente en Eco de Dos Almas, que no se trata de ilustrar el texto, sino que es otra lo que hace mucho más interesante el trabajo. Guillermo te había preguntado en comienzo, en relación a tu proceso creativo, cómo tú partes, cómo inicias la escritura de un texto, ya sea de un cuento, de un poema. ¿Qué es lo que te genera la primera provocación a la escritura, el desarrollo? La verdad, en los dos procesos fue bien distinto uno de otro. Eco de Almas lo escribí físicamente, no en mi lugar donde escribo de manera constante, que es en mi casa, sino que lo escribí casi todo en una casa en la playa, bien alejado como del ruido de la ciudad. Y siempre he tenido no sé si esta capacidad o este don de poder escribir
de soltar las ideas, de ir dándole forma y que esas formas vayan a su vez dando un producto más pulido con el proceso. En el proceso de Delirio y Sombra fue con una convocatoria. Yo las historias las tenía, casi las 6 historias que yo tenía las tenía todas desarrolladas, si no completamente, al menos en un plazo mediano, digamos, de historia. Y hubo un par de historias que solamente creé para el libro, el resto las fui arreglando en el camino, y ahí hicimos una convocatoria también a través del blog, y la gente, al ver que habíamos publicado un primer libro, se fue interesando. La convocatoria fue bien masiva y ahí tuvimos que ir decidiendo quién se quedaba y quién no se quedaba en esta convocatoria, porque era la idea de un ilustrador por cada historia. Y teníamos la intención de, efectivamente, que es lo que hemos tenido desde el principio, darle espacio a los ilustradores o a los artistas visuales, en el caso del primer libro con Macarena, que no tienen espacio muy constantemente en la cultura, sobre todo lo que es el consumo de este tipo de expresiones, como dices tú, que es mezclar justamente la literatura, la escritura, con una expresión que de repente no tiene mucha relación y choca un poco. Empujamos a eso, a que ambas expresiones, que de repente pueden ir en cursos paralelos, se unan y formen un producto único que es mucho más potente que la escritura por sí solo, o que quizás la imagen por sí sola. Mica, algo que comentas tú con respecto a las dificultades de que tienen muchas veces los creadores de exponer, qué sé yo, dar a conocer su obra. Conversábamos antes con Guillermo, antes de partir el programa, de un problema que se dio en Filsan, Feria del Libro de Santiago, en relación a los editoriales independientes, qué sé yo, y hay un conato de huelga y de claro. local, y se retiraron incluso algunos escritores. Esa es la gran dificultad que tienen los creadores que son independientes, o las editoriales, ¿no es cierto?, o pequeñas editoriales independientes, que son precisamente los cuales están trabajando con las nuevas gente, los escritores, qué sé yo. Incluso pasan la pintura, la dificultad que alguien tenga que exponer su obra y la dificultad de conseguir salas para exponer la obra. Generalmente las salas, las galerías están destinadas a los consagrados, y los consagrados son 20, 25 y no hay más. ¿Cuánto te ayudó a ti el proceso de encontrarte con Carla a la difusión de tu obra, incluso al proceso creativo? Porque uno, cuando ya tiene una parte más o menos solucionada, se le hace más fácil desarrollar Claro, avanzar el resto del camino. En realidad, yo creo que en este proceso de ambos libros, el que Carla llegara como una de las interesadas al blog y como una persona que también encontrara como poder en los textos y también en los cuadros de Macarena, ha sido clave, si es que no crucial, y absolutamente necesario para que los libros existan como tal. Si no hubiera sido por esta producción que realizó Carla en ambos libros, con todo el equipo que ella trabaja, efectivamente estos libros yo creo que no habrían visto la luz y estarían todavía colgados por ahí en el internet, los dibujos por sí solos, pero es cuando te mueve algo, y aunque suena a veces un poco cliché, cuando te mueve algo que en realidad va más allá del beneficio económico, quizás, del hecho de vender libros, de sacar más publicaciones o más ediciones, sino que el hecho de postular y decir, aquí estamos, estos somos nosotros, finalmente defendemos lo que somos y creemos en lo que somos, y sin pasar a llevar a nadie. De hecho, agradezco a muchos de los lectores que han llegado a través del blog o a través del libro y me han dicho, ¿sabes qué? A través de tu lectura, que es bastante sencilla, que no es una lectura muy compleja, yo creo que eso viene un poco de mi formación de periodista, que hago todo mucho más simple, mucho más rápido de leer, he logrado empezar a leer, y he empezado a leer gente que escribe hace muchos años. He leído a Cortázar, he leído a García Márquez, entonces eso para mí ha sido como, de verdad, mi aporte en el mundo, y decir, yo aquí parece que estoy ganando algo. Una cosa que siempre hemos estado planteando y hemos estado indagando es cómo es la aceptación del público a la obra de arte en general. En el caso tuyo, ¿cómo has visto la recepción en el público, la recepción de tu obra? de tu trabajo. Yo en una primera instancia debo reconocer que con Ecos de Alma fue muy impactante. Todos quedaron, sobre todo la gente de Osorno, Macarena Marín es de Osorno, y allá tenemos muy buenos vínculos, nos han recibido siempre muy bien, nos invitan a las ferias del libro cuando tenemos nuevos lanzamientos. Ellos quedaron muy impactados porque se dan cuenta que dentro de su, digamos, propio pueblo, propia gente, había alguien con las capacidades de crear y podía unir su creación del artista visual, en este caso con lo que yo hacía, que es como de la capital, como de Santiago, como que para ellos viajar y llegar allá fue muy potente. Para mí también fue muy potente esa idea.
En el caso del público en general, la mayoría ha sido mucho me dicen que es como representa un poco lo que ellos piensan. En el caso del amor, de las relaciones, pasa mucho que es como, oye, te pusiste en mis zapatos, parece que tú pensabas lo mismo que yo, parece que pasó lo mismo que yo, cuando muchas de las historias o creaciones que he tenido no están supeditadas a lo que yo he vivido, muchas veces son solo creación mía. Tú tocaste un tema que es bastante interesante, que tiene que ver con la cosa de distribución y todo lo demás, que si bien para la gente de acá de la capital, ¿no es cierto?, es complejo, para el creador nuevo, exponer su obra, las condiciones para la gente de región es peor. Es terrible. A pesar de todos los procedimientos y mecanismos públicos que haya de difusión, es peor. Ahora, es mucho más interesante una cosa que también se plantea como interesante, el hecho de que no solamente permitir que en regiones se genere una producción artística, sino que esa producción artística tenga la posibilidad de llegar hasta acá y ser difundida acá. Que yo creo que un poco es lo que sucedió con la artista con Eco de Almas, con Macarena, claro. Generar esa instancia, que me parece que también es la mecánica y a lo que apunta el trabajo de ¿cómo se llama?, de la productora que te tomó a ti con de Carla, claro, sí. Carla. Hay una cosa bastante interesante también que yo me he dado cuenta un poco, que Carla y tu trabajo también se ha movido mucho en regiones, en las difusiones. Sí. Creo que esas interacciones, esas relaciones que se dan, de alguna manera también sirven para desde el mismo trabajo creativo, ¿no es cierto?, ayudar a otros creadores a entender procedimientos y formas en las cuales pueden difundir su trabajo. De hecho, con Delirios y Sombras nos pasó mucho que desde España, María Cristina, que es de España, que es una de las ilustradoras que es parte de este libro, junto a John, que él es docente de una universidad en Colombia, nos pasó mucho que ellos también decían, acá no publicamos grandes cosas, no nos dan esta posibilidad. Estar efectivamente en un libro, para ellos es como un logro también profesional, es un reto a la vez. De hecho, los empujamos mucho a que se retaran y trataran de hacer trazos en 2 colores o con un fondo y sobre solo un color encima. Muchos ya tenían la costumbre, la mayoría de los dibujos que se desarrollan en la línea de cómic ya tenían la costumbre de hacerlo, otros no, entonces también fue un reto para ellos. Y desde el día 1, cuando nos juntamos con Carla a trabajar, dijimos, en realidad, esto hay que sacarlo de Santiago. Nosotros creemos que más que el cliché de que Santiago no es Chile, efectivamente hay que promover la cultura, hay que generar esa instancia y que esa frase que suena muy potente, que muchos la ocupan y muchos la dicen, pase del dicho al hecho, y nosotros poco lo decimos y mucho lo hacemos. Finalmente es mucho lo que salimos, es mucho lo que tratamos de poner el libro en regiones más que en Santiago, como que no nos calienta tanto la cabeza, por ejemplo, estar en Filsa, que es algo que se logró hace poco y estamos ahí en una editorial que nos dio la en el segundo bloque, César, ahora te voy a invitar a un cafecito, vamos a hablar de eso y ya, de tu perfecto. Obra. Perfecto, no hay problema. Los eslogan proselitistas. Mintiendo, rogando por ti.
cansada estoy de todas las respuestas que llevan al mismo lugar. Y ver tu cara no es mi apuesta. Nada que hablar, nada que hacer, más nada que decir ni reconocer. Es la clásica historia del niño que quiso ser hombre alguna vez. Se ha apagado todo el fuego que alguna vez nos encendió. Solo quiero salir corriendo y olvidar lo que pasó. Necesito olvidar, porque fuiste y quisiste ser un gran error dentro de mí. César, de regreso en este segundo bloque, quiero preguntarte cuáles serían tus influencias literarias. ¿A quién reconocerías como, Qué complejo tus eso. padres literarios? Está bien difícil eso en realidad porque me lo preguntaron hace poco en un lanzamiento en La Granja, en una presentación del libro en La Granja, en la Feria Social, que le agradezco mucho a la gente de La Granja que nos invitó a la segunda Feria Social del libro ya a presentar Delirios y Sombras. Y me lo preguntó Agustín, lo recuerdo dentro del público, él me decía que en uno de los relatos parece que yo tenía mucha influencia del relato erótico, que delumbró un poco, me parece que según él me contaba, en los 80, los 70 en España, como que ahí empezó a tener su despertar. Se refería al relato Mujer en Llamas, que es parte de Delirios y Sombras. Y él como que pensó un poco que todo el libro era de esa línea. La verdad es que todas las historias son de distintas líneas y unas muy muy extrañas e incluso un poco alejadas de lo común que puede ser el amor. Y se lo dije, ¿sabes? En esa presentación le dije, ¿sabes? Que yo me costaría un poco nombrar a alguien, porque yo leo mucho y soy en ese aspecto soy bien mal filtro para leer. Leo de todo, leo desde columnas en internet hasta libros, o sea, he leído desde García Márquez, Cortázar, he leído muchos libros de historia, enciclopedia, no sé, como que lo que me va llegando voy leyendo, he leído relatos policiales, he leído muchas novelas, desde Corín Tellado, he leído cuando era más chico también, entonces como me costaría un poco discernir dónde está como mi ejemplo a seguir o mi camino o que me dio una luz. Me han comentado a mí, yo creo que quizás me marcó en el proceso en que estuve en la carrera estudiando periodismo. Había un ramo que me hacía leer mucho a García Márquez. Yo creo que en algún punto, siendo que yo no he leído todos los libros de García Márquez, creo que he leído 2 o 3, me han comentado los lectores que hay mucho del relato y de la forma de mostrar las escenas en que se les asemeja mucho a ellos. Y también hubo alguien del público que me comentó una vez, me dijo, oye, era como de repente releer a Cortázar o tener un poco de esta cercanía con este tipo de literatura. Yo les digo, mira, la verdad, ya solo que lo digas tú, yo lo agradezco y lo encuentro notable. Si fuera por mí, yo diría, escribo desde lo que me surge, aunque suene un poco cliché igual, desde la guata, desde el corazón, desde cuando me siento y se me viene la idea, cuando voy en la micro, en el metro y garabateo algo, por ahí lo guardo. Pero influencias directas no me atrevería a nombrar a nadie para que no se sientan ninguno de ellos como preocupado lo que estamos creando. Okay. Sí, en realidad con Guillermo comentábamos a partir de la lectura de Delirios y Sombras fundamentalmente la presencia de la estructura narrativa en crónica, un poco a lo García Márquez, pero por ahí algunos de los cuentos son cercanos a Bukowski. Mira, Bukowski, yo también he leído algo de Bukowski, mira, ahora que tú lo dices, sí, yo también he leído, quizás uno aún le va quedando en el proceso algo... Y también hay algo, como decías tú, de Cortázar, que se nota por ahí. Que yo creo que a nadie que haya leído, o sea, ningún latinoamericano que haya tuvo que haber leído a esos personajes, ¿no es cierto?, en su proceso formativo, le quedan formas de escritura, y son tan comunes. Además que es la forma de reflexionar y de pensar que tenemos los latinoamericanos. Me parece que hay mucho de eso, como uno se sienta de repente a meditar o a pensar las cosas. Yo le decía a Guillermo, por ejemplo, el hecho que tú escribas en oraciones y vayas armando oraciones, es la forma en que nosotros conversamos. Decimos una cosa, qué sé yo,
después decimos otra oración, pero ya no tiene relación con la anterior. Claro, cortamos los vínculos de repente de la conversación. Es muy raro eso. Y eso se hace presente. Hay una cosa muy que es común y que también tiene que ver con formación o deformación periodística, Claro. de alguna manera, en la forma que vas desarrollando el texto. A mí me parece que hay una cosa que yo podría decir que se nota más en Delirio de Sombra que en Ecos, es la personalidad del escritor, en esa forma de narrar, en esa forma de contar, pero también en ir cambiando rápidamente temáticas. Hay uno de los cuentos que es tremendamente negro que incluso te lo podrían censurar. Sí, ya sé de cuál habla. Claro. El Quilostroyón de Colombia. Que lo agradeció mucho, además, aparte de que a mí me proceso. pareció interesante como historia. Que son esas historias que a los escritores escriben, pero le cuesta mucho hacerlas públicas. Sí. Pero yo creo que en algunas hay mucho riesgo y en otras, en otros cuentos no. Y hay un derivar de búsqueda. Yo creo que en tu tercero, en tu cuarto libro ya va a estar más consolidado un estilo. Sí, de hecho a mí me pasó mucho también después de que lancé Delirio y Sombra, que lo leí ya en formato físico, porque uno lo lee digital muchas veces, las revisiones, las comas, esos detalles más de lingüística, de redacción. Que leí Eco de dos Almas y dije, y también me lo dijo parte de la producción, es como hubo una madurada acá grande, o un cambio en que se notó quizás el oficio del escribir tantos años al estar en el periodismo, y efectivamente el de Eco de Almas tiene una escritura mucho más libre, incluso hay frases cruzadas que yo las leo hoy en día y digo, esto está como en realidad estuvo bien nativo. Y esto otro va perfilándose más quizás a este proceso, y claro, sin duda hay una línea de los relatos. Yo debo reconocer que entre los que más me gustan hay 2 o 3 que son los que más me gustan del libro a mí. De Amor y Locura, que es con el que cierro, que es particularmente que es muy fuerte, a mí me gusta mucho porque lo hice pensando y empujando al lector a sacarlo de la idea que venía de lo que yo hacía. ¿Alguna experiencia? No, para nada. Amor y Locura es absolutamente insano a mi juicio, pero encuentro entretenido que el lector se empuje y choque un poco. Me parece a mí que cuando la literatura o la escritura que uno tenga provoca en quien recibe, en el receptor, algo que no sea solo leerlo a la pasada, como de repente uno lee una noticia y lee cosas como muchas veces me pasa a mí, sino cuando provoca algo y uno se queda pensando y dice, pucha, a lo mejor si me pongo en la piel del personaje, claro, él dentro de su locura a lo mejor sentía amor, y dentro de su locura a lo mejor tenía un grado de normalidad dentro de su mundo paralelo, porque lo que postulo en este libro son también 6 historias paralelas, 6 mundos distintos, 6 mundos donde desde matar hasta lo último que se ve es bastante brutal. Y como también me pasa en Forasteros del Mundo, que es un libro en que toca una temática que está bastante manoseada, pero lo hago desde una vista más cinematográfica, si se quiere, donde cuento una historia y al final cambio el relato. Fíjate, voy a hacer 2 observaciones. Cuando leí yo este libro, estaba en proceso de jurado de un festival de cine. Tuve que ver 90 películas, lo que es demasiado. Pero entretenido a la vez, ¿no? Cuando junto con las 90 películas tienen que estar revisando una cantidad de proyectos audiovisuales más o menos similar, no está no está tan entretenido. Pero por ejemplo el último cuento me remitió precisamente a un relato a base para un relato cinematográfico. Lo encontré muy interesante con Amor y Locura, ¿no es cierto? Muy interesante para eso, por la característica del personaje. Me parece cinematográfico. Y por ahí hay otro cuento que también me pareció cinematográfico, que puede ser una línea a trabajar en algún momento si te puedes dedicar a escribir guiones, digamos. Pero lo otro que quería ver, hay dentro del libro hay un solo cuento de carácter erótico que es Una mujer en llama. Una mujer en llama en realidad. Y en general el dominio de tu literatura entre Delirio y Sombra y Eco de dos Almas es más que héroes, tánatos. Sí. Y mucha pérdida, mucho abandono. Sí, mucho dolor. Mucho dolor. Ahora en esta pérdida, en este abandono, en el dolor, hay elementos, digamos, personales reflejados ahí. Te veo una persona muy alegre, muy jovial, no pareciera. No pareciera que sí, la verdad es que sí, yo evito plasmar mucho de mí en los cuentos o en los relatos que escribo, pero sería una mentira si te dijera. ¿Te cuesta sacar tus demonios? Sí, evito hacerlo, pero ¿Por? sería una mentira que te dijera no los he hecho.
Yo creo que, de hecho, Delirio y Sombra tiene muchos de mis miedos, tiene muchos de mis penas. Y sobre todo, Ecodalmas tiene muchos de procesos en que... de pérdidas. Ecodalmas, yo creo que es un libro que se enmarca bastante en lo que es pérdida, al menos de carácter amoroso, de carácter familiar, de carácter amistoso. Entonces, dentro de esos relatos yo sí guardo mucho de mí. De hecho yo creo que quien lea mis libros me conoce a mí realmente, más de lo que me ve quizá al pasar así rápido en una conversación. Quien lea los libros definitivamente sabe quién es César B. Fuenzalida detrás de este personaje o de lo que se muestra. Ya, ¿podrías contarnos cómo es tu proceso en cuanto a tiempo, a la creación misma? ¿Editas mucho? ¿Te demora mucho en escribir? Me demoro harto en realidad, soy bien complejo. A veces tengo una idea que la pulo, me pasó con un par de historias que la tomé y la desarrollé, me atrevería a decir que en 2 noches, la escribí de corrido. En una noche tengo un trabajo, digamos, más normal y común, entonces tengo que salir a trabajar temprano. Pero 2 noches seguidas la terminé y la encontré muy buena y creo que en la revisión final le hice un par de correcciones. Y hay otras historias que, en Delirio y Sombra particularmente, hay un par de historias que me demoré por lo menos unos 4 o 5 meses en terminarla. Sobre todo la última, Amor y Locura. Me costó mucho porque la terminaba y la leía y no me gustaba, no tenía buen desarrollo. Forasteros del Mundo también la tuve que limpiar mucho porque caía mucho en los clichés de lo que quería no hacer. Y en ese proceso de limpieza de lo que yo mismo voy creando, me demoro harto. Pero cuando tengo una idea, trato de defenderla hasta el final. Conmigo mismo, es como una batalla que tengo cuando me pongo a escribir, le digo ya, esta historia va a ir por esta línea y trato de hasta el final mantener esa línea. Muchas veces tomo tangente o tomo líneas paralelas a veces, pero trato de mantener la esencia de todo lo escrito y es lo que he hecho y lo que podemos hacer. Yo creo que es lo que me permite Carla hacer. Finalmente ella es la productora y la que ha logrado promover el libro dentro de la base de la autogestión, que es un poco la libertad que tenemos, que no tenemos una editorial que nos esté filtrando nada. En el primer libro nos filtraron bastante pocas cosas, nos dieron un marco donde movernos más que nada, y en el segundo libro es absolutamente tal cual como debiera ser, libre, rápido. Es un libro yo creo que de consumo me parece a mí masivo, quizás no en la cantidad de ejemplares, pero me parece a mí que debiera apuntar a eso. Fíjate que ahí volvemos a lo que yo he intentado llevarte a la temática, la problemática, la distribución, qué sé yo, y la producción de los textos. La producción en el sentido de imprimir, es que tiene que ver con la libertad de uno como creador. O sea, frente a una editorial, básicamente la editorial ya comienza a determinarte contenido, formas, una serie de cosas. Probablemente en una editorial estándar 3 o 4 de cuentos de Delirio y Sombra no estarían en el texto. ¿Cómo lo haces tú además y lo otro que pasa con la editorial, que te lleva a trabajar sobre clichés y lugares comunes? Demasiado. ¿Cómo lo haces tú como para poder escapar de clichés y lugares comunes, que es precisamente lo que le encanta leer al común, digamos? Al ciudadano, sí, al ciudadano. De hecho, le gusta mucho al ciudadano común. Y yo también he caído de repente a leer muchas de esas cosas. Y yo creo que justamente en este proceso es que he tratado de la limpieza de los textos, si se quiere, la reedición y reedición de los textos. He tratado de sacarla. Evito hacerlo tratando de siempre poner a los personajes en puntos bastante adversos, en puntos bastante radicales. Entonces, en ese proceso de historia radical, en el que logro como encontrarme con lo que yo de verdad quiero decir, que es como lo que pasa con Amor y Locura, lo que pasa con Mujer en Llama, que siendo un texto absolutamente erótico, particularmente ese, no cae en el lugar común ni en el cliché del erotismo que se conoce o de la hipersexualidad, sino que habla de otro devenir, sino como del proceso posterior al contacto mismo. Busco en los relatos poner eso, ponerme siempre en los extremos, y desde los extremos voy acercándome hacia el centro, no sino desde el centro salir al extremo, como que lo hago siempre al revés. Pongo el relato en un punto absolutamente lejano al resto y en el camino se va acercando, pero nunca logra volver al centro porque es un texto que es nativo de un tema lejano y extremo. Ahora quiero invitarte a otro cafecito, César, y a escuchar un tema que tú elegiste. Hace un tiempo que ya no estás
Aprovechando que está con nosotros Carla Díaz, la productora general y editora del proyecto, preguntémosle a ella, ¿cómo fue el proceso de trabajo de este segundo libro, Delirios y Sombras? Hola. Bueno, la verdad es que el proceso de Delirios y Sombras comenzó el año pasado, ya hace un año, y con César decidimos hacer, y con la producción de Médula Group, que es mi productora, decidimos hacer una convocatoria a nivel nacional e internacional, donde quisimos encontrar nuevos talentos de la ilustración, y así finalmente quedaron 6 ilustradores, que son 4 chilenos, una española y una colombiano. Y, ¿Por qué bueno, quedaron ellos y no? ¿Cómo fue esa selección que tú hiciste? Fue una pelea. Una pelea grande. Lo que pasa es que, bueno, ¿En qué como te fue basaste? nacional e internacional, llegaron personas de diferentes lugares, México, España, Perú, me Perú. acuerdo. Y con César, obviamente nuestras reuniones de producción que hacíamos, empezamos a seleccionar diferentes trabajos. ¿Cómo hicimos nosotros la convocatoria? De manera libre, en el sentido de que solo exigimos que nos tenían que mandar 3 ilustraciones en blanco y negro, temáticas que César puso que eran temáticas muy simples, como el amor, el desamor, la rabia, etcétera. Y en base a eso nos llegaron las ilustraciones, como te digo, diferentes personas, y empezamos la selección. Ahí de repente nuestra selección media reñida, como me gusta este, pero no, es que a mí me gusta este, porque yo creo que este podría ser mejor para esta historia, no, yo creo que este para esta historia, y ahí estuvimos un par de meses en ese proceso, hasta que, bueno, también en el transcurso, porque todos estos proyectos autogestionados tienen también... En el proceso van pasando cosas, llegó gente, quedó seleccionada gente, después esa gente no cumplió con los plazos, no mandaba los dibujos, o de repente gente del extranjero, como era todo vía mail, nunca contestaron, entonces había que pasar porque había que avanzar en el proceso. Y también la vinculación, por la confianza. Sí. Muchos nos pasó que no confiaban en el precio, claro, ¿qué éramos este tipo de Chile ya perdido en el mundo? Capaz Claro, que nos así estén como, embaucando. claro, llegaban preguntas, oye, y esto, la desconfianza, en el fondo, de si era un proyecto serio o no. No sabe, más cuando es un proyecto que se lanzó por internet. Y finalmente, después de varios meses entre que gente se iba, llegaba, quedaron seleccionados estas personas. Y en realidad, no sé, tú podrías explicar mejor cómo fue el proceso de selección. Claro, o sea, la selección fue más que nada como sentarse a ver los dibujos, veíamos con Carla. De hecho, en la mayoría de los que están ahí coincidimos. En un par yo creo que no coincidimos, pero fue en el fondo lo que nos escribieron ellos de lo que sentían con el relato, lo que nos hizo decir, ya sabéis que aquí a esta persona hay que, más que darle la posibilidad, no nos sentíamos cómodos de esa potestad. Siempre dijimos, a esta persona hay que hacer que nos dé vida a nuestro texto, que mi texto tenga un sentido con lo que él le quiere imprimir o con lo que ella le quiere imprimir. Y de hecho ahí fuimos conociendo historias de cada uno, nos mandaron sus apreciaciones, y eso fue como bien enriquecedor en el proceso ya de montaje del libro de edición, que también fue otro tema donde también parte del equipo de Carla y amigas de ellas también nos ayudaron ahí en ese tema. Ustedes saben que el autogestionado, todas las manos son bienvenidas, y ahí hay un trabajo en que todos tienen que remar efectivamente para el mismo lado. Carla, cuéntanos, ¿en qué consiste Médula Group? Médula Group es una productora, ya llevo como 2 años con este proyecto, y nosotros básicamente desarrollamos este tipo de proyectos autogestionados como libros, lanzamientos, exposiciones. También ahora vamos a empezar con programas de radio, de televisión. Hicimos un tiempo algunos programas de televisión online. ¿Ya? Sí. Estuvimos trabajando ahí con un canal online. ¿Ya? Y básicamente Médula Group es eso. Ya. Centrarse en proyectos autogestionados. Ya. Podría pensarse que casi funciona como una incubadora de proyectos, ¿no? Sí, podría decirse Es que casi sí. como un laboratorio que tenemos. Un laboratorio de creación Sí. y desarrollo de proyectos. La verdad que me interesa más que nada trabajar con proyectos independientes y autogestionados por el hecho también de
de lo que pasa, lo que vivimos nosotros en realidad con el tema de los libros, es darle la oportunidad a gente que de repente no tiene el espacio o los conocimientos para poder desarrollar alguna idea en todas las áreas del arte: pintura, literatura, Música, en su momento música, también hicimos los programas. también hicimos. Entonces, básicamente eso es lo que quiero impulsar con Médula Group, es lo que estamos haciendo ¿Qué ahora. dificultades de alguna manera son las que te has encontrado para el desarrollo? Yo creo que Desde el punto de vista sistémico, por llamarle así. la verdad es que desde el punto de vista así como creo que con lo que más me puso un tope, si puedo hablar del libro, es la parte quizá económica. Tuvimos que hacer varios procesos en la autogestión de financiamiento. Hicimos crowdfunding. Lo que siempre hacemos es, para poder financiar, es una preventa del libro, en el fondo, que se hace como en verde. ¿Ya? ¿Y cómo fue eso? Nosotros hacemos las preventas Como en blanco, como el libro. claro, en blanco. metíamos el papel, ¿no? En blanco, más que en verde, tienes razón. A través de internet, de nuestra página, del blog también que tiene César hace tiempo, nosotros publicamos, difundimos en varias redes sociales que tenemos, y la gente en el fondo compra el libro, si se puede decir, en blanco, hacen su aporte, y después, cuando el libro ya está físicamente, se les hace el envío, la entrega. Hay harta gente de región que siempre nos apoya, o sea, la verdad, y aprovecho esta instancia porque tenemos hartos lectores que son seguidores y lectores fieles de César, que siempre están apoyándonos en todas estas instancias de autogestión, o sea, y eso se valora harto. Siempre trabajan los medios digitales. Sí. Ya. De hecho, hemos tenido un par de publicaciones, me parece, con el primer libro al menos, como en medios más masivos, pero ya cuando estábamos lanzando el libro, ya cuando el libro estaba presentado como tal. Pero el proceso previo es justamente la venta en verde, que en el fondo la venta en verde, en blanco en realidad, es súper de confianza. Es solo decirle, en el fondo, no decirle a un banco, sabéis que confía en esta visión, que decirle a la persona, efectivamente estamos creando. Es como la y Iglesia te gusta. Católica, un acto de fe. Y claro, y es un acto de fe, y este es 100% real y limpio en el proceso. Entonces eso nos ha servido, que, como dice Carla, pues mucha gente que nos apoyó en el primer libro se dio cuenta que había que apoyarnos en el segundo, más que por el bonito acto de apoyar, digamos, el arte, sino que porque encontraban en estos escritos, en estas expresiones, cosas que no habían encontrado en otros lados. Y eso es lo que uno agradece al final del camino. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la recepción en la crítica seria, en la crítica a tu libro, a tus textos? Hemos tenido un par de críticas de gente así como del ambiente de la literatura, que ha sido bien así como por encima, nos han dado mucho en el proceso. De hecho, estos espacios de conversación que hemos tenido en el programa de ustedes, como en otros lados, nos han permitido conversar y ahondar mucho más en las creaciones mismas. Pero como crítica dura, la verdad no he recibido como del ambiente especializado. A los que le hemos hecho llegar el libro, generalmente nos invitan para conversar, me exponen a mí preguntas, generalmente me ponen preguntas en las que yo podría sentirme un poco complicado o no, pero como no tengo mucho rollo, como que este tema es tan nuestro, es tan mío cuando creo, que estoy como, lo dije en el lanzamiento, me pongo como desnudo un poco ante todo y por favor así continúen, desde preguntando hasta cuestionando, hasta criticando. Hemos recibido críticas por la web, por internet, que es lo que más, por donde nos movemos, digamos. Yeah. Y ahí hemos recibido críticas así como, oye, no sé, que no me gustó, o sé que esta historia en realidad está como nada que ver con tu libro, o esta poesía no me gustó, o este cuadro lo encontré horriblemente feo. Nos pasó con los dos libros, nos ha pasado. Pero si uno tuviera si esto fuera no por calidad, sino que por cantidad, yo creo que estaríamos ganando. Por goleada sería casi así, porque ha sido mucha la retribución de la gente que dice, qué bueno que sigan haciéndolo, que sigan creyendo en ustedes, y que a la vez nosotros creamos en ustedes. Entonces eso es lo que nos empuja a, en este momento, sacar de Lirio y Sombra, a quizás en un futuro obviamente buscar otras publicaciones o otros procesos. Después de 2 libros, ¿cómo definirías tu estilo literario? Me lo preguntaron en el lanzamiento de Lirio y Sombra, y como me es tan complejo decir en quién me baso, me es muy complejo también decir cuál es mi estilo literario. Una vez tuve un profesor de literatura en la universidad y me decía, tú tenías un estilo muy libre, porque él conocía mis escritos de Eco dos Almas. Y claro, estilo libre un poco cabe todo lo que no está en el resto de esquema. Entonces, si fuera como por definirlo en algo, me diría así como a la rápida, estilo libre.
pero yo diría que en el segundo tiene mucho más forma de crónica, tiene mucho más forma de relato, no 100% periodístico, pero guarda mucho más esas señas. Y en el primer libro, eso sí que es solo creación, es solo libertad, es solo tirar ideas y plasmarla ahí en un escrito. Carla, por lo que veo, para Médula Group, que el espacio fundamental de acción y difusión son las redes sociales. Sí. ¿Tú, de alguna manera, crees que como que esa es el nuevo camino que hay, por lo menos para todo el trabajo de difusión de arte y cultura? Sí. De aquí para adelante. Y en relación a tus nuevos proyectos, ¿qué más o menos tienes pensado desarrollar en esas áreas o dentro de redes Próximamente, sociales? redes sociales. O sea, sí, creo que las redes sociales es un apoyo fundamental. De hecho, lo he, en el fondo, experimentado también con el libro. Llega gente X, que no eran seguidores, y sí, o sea, creo que es un apoyo fundamental. Ahora nosotros con Médula Group tenemos Twitter, fanpage, próximamente en la página, porque está en mantención. Y sí creemos que es un aporte. Hay una cosa que a mí me parece, a nivel, pensándolo como vitrina o ventana, es más fácil que alguien llegue, el caso de un libro, ¿no es cierto?, que alguien llegue a la página web o a algún espacio de redes sociales, que alguien llegue, se cruce con el libro en la vitrina de una tienda. Sí. Las oportunidades son mucho mayores. Sí, son mayores. Pero sin embargo, todavía no se logra establecer, o hay un problema de costumbre, ¿no es cierto?, no se logra establecer un mecanismo, pensando en el consumo, en la adquisición de obra, 100% eficaz en las redes sociales. Contaban ustedes que una de las mecánicas que están trabajando con no cierta dificultad está la venta en verde o en blanco de las obras. De la perspectiva ahí Guillermo habló en algún momento de fe, de dar confianza al público. ¿Cómo han sentido ustedes ese mecanismo desde el punto de vista de la producción, digamos? Que tengan confianza en los proyectos que se están planteando en lo digital, que no hay nada concreto. Sí, pues es difícil. O sea, es complejo por lo que dicen ustedes, porque hay gente que obviamente confía porque nos conoce, pero otra gente que llegó, que no nos conocía, que en el fondo vio la publicación de que estábamos haciendo la venta y se animó a comprar, y eso se agradece. Es súper relativo, o sea, hay gente que no va a confiar y hay gente que sí apuesta por un proyecto nuevo, por un proyecto literario en este caso. Pero sí, yo creo que eso es, como dicen ustedes, una dificultad a la hora de trabajar con redes sociales. Yo creo que como que hay como quizás tomando un poco la idea, quizás hay una deuda un poco general no sé si a nivel país o quizás es muy grande decirlo, pero hay una deuda un poco del internet, verlo solo como una herramienta para consumir otras cosas, o no verlo como para nosotros así como de corazón, el internet es un buen punto de trabajo. Nosotros lo hemos desarrollado y lo hemos ocupado desde ese punto de vista, y bajo esa digamos paraguas, si se quiere, de que nos sirven como difusión, como punto de trabajo. Como dices tú, es bien complejo que alguien llegue al libro a una biblioteca, que alguien lo vea, o sea, perdón, en una librería, es bien complejo, pero también ha sido, y era lo que yo pensaba muy prejuiciosamente en un principio, bien complejo. Yo decía, no va a llegar, la gente que me va a leer va a ser gente que es más cercana al internet, en un rango etario desde que yo soy más chico, que el internet empezó a entrar en Chile, hasta mi edad, 30 años, no creo que más, y han llegado mamás de seguidoras o de niñas que no han comprado los libros, que ya con el tiempo son amigas casi, y familiares lejanos que le han dicho, ¿sabes que vi ese libro y le eché un vistazo y lo quiero, pero no sé cómo conseguirlo? Y ellas han sido el nexo para llegar al libro. En el caso de los libros, en el caso de los otros proyectos también ha sido así. Entonces nos ha pasado que ha sido como enriquecedor el tema, siendo complejo de lo que es el trabajo en web todavía, enriquecedor de cómo dentro de los mismos consumidores se han creado redes de consumo, digámoslo así, redes para que el boca a boca digital se ha llevado a la realidad y ha permitido que el libro exista, que el libro se difunda, que el libro, por ejemplo, hoy día gracias a la editorial Amapola pueda estar en Filsa porque llegamos a otro lado.
que el libro ¿Cuándo también hay tenga su cosa ¿cuándo el independiente. lanzamiento en Filsa de tu libro? Carla está viendo esa producción a ver si hay una Sí. especie como de film o algo así. Estamos hablando con la Amapola Editores, que aprovecho de darle las gracias a Patricia y Ángel, que fueron los que nos dieron la posibilidad de que el libro esté ahora en su stand. Así que si van a Filsa, vayan al stand D26 de Amapola Editores. Estamos viendo con ellos recién la posibilidad de que a lo mejor César pueda hacer una presentación, más que nada una firma de libro. La gente vaya al stand de ellos también. Tienen libros súper interesantes con ilustraciones. Pero estoy viendo ese tema todavía, no es nada seguro. César, antes que lleguemos al final del programa, que ya estamos cerca de eso, ¿cuál es tu próximo tema del libro? ¿Próximo libro? Los dos libros han hablado del amor de distintas aristas. De las pérdidas del amor. Sí, de y las el pérdidas. tercer libro, ¿ya estás trabajando en él? Háblanos La un verdad es que poquito. en el tercer proceso creativo en el que quiero meterme, en el que tengo algunas líneas, yo creo que vamos a desarrollar más por la última historia del libro. Ya. Voy a tratar de hacerlo, no sé si más rojo, pero me va a gustar más esa línea. O sea, finalmente voy a Más meterme candente. más en esa línea candente, que son las historias que más destacan de Delirio y Sombra. Sin Ya, duda. Hay ya. 2 o 3 que son las que destacan. Yo creo Ya. que me voy a ir por esa línea. Y ya tengo un par de trabajos así, donde quizás lo visceral se va a notar mucho más, porque ahora es solo un vistazo en Delirio y Sombra. Hay mucho visceral que gente que leyó Kodanma me dice, Ya. oye, en Delirio y Sombra otro libro, otra persona. Ya, Yo le digo, ya. vamos a un tercero que va a ser más crudo quizás, y quizás va a ser más complejo también de promover, pero es parte Ok. del juego. Bueno, César, Carla, quiero agradecer por la visita que tuvieron aquí en el programa Radio Cafeteros y lo esperamos en una próxima oportunidad cuando tengas el próximo libro. Te esperamos aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, cariño a todos los seguidores, obviamente a ustedes que siguen realizando este programa, que es un buen espacio de difusión, así que agradecidos por la invitación. Gracias. El programa Cafeteros se realiza en Centro de Eventos y Exposiciones Casa O Lastarria, ubicado en Villavicencio 395, en el centro del barrio Lastarria de Santiago. Las opiniones vertidas en el programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, y ellas son una posibilidad más entre muchas otras. Son decires y miradas que no constituyen una verdad absoluta, sino solo alternativas de interpretación. Porque la historia no se escribe en los libros, sino en las calles, en el metro, en las plazas y en la mesa del café. Hasta la próxima.